Fenómeno. Así que estamos filmando. Sonrían, lo estamos filmando. Digo, Jesús te ama. No aparece, solo ustedes aparecen. Bueno, buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Una alegría poder encontrarnos otra vez. Por supuesto, compartimos el festejo con David, Mairena, en su cumpleaños. Un día maravilloso de Dios para tu vida, David. Seguramente vas a estar conectado con todos los que amás, con toda la familia. Y también ya estás conectado con nosotros, que somos la familia de la fe. Los que te amamos y a los que amás también. Dios te prospere en este año que te da de vida. Dios te bendiga ricamente. Bueno, mi saludo para ustedes y por supuesto extiendo el saludo porque sé que esta palabra, bueno, Dios me dijo que iba a ser levantada, que se iba a subir y que no ahora porque no están conectados, pero tal vez en unas horas o tal vez esta noche o mañana. Creo firmemente que habrá muchas personas que estarán escuchando este mensaje. Así que mi saludo para ellos también, porque Dios pensó en cada uno de nosotros y tiene una palabra específica para nuestra vida en esta mañana. Pensaba que, bueno, este himno que cantó recién David, solo Cristo, solo Él pudo redimirme del pecado, ¿no? Esa es la expresión de la palabra de Dios, el corazón del Evangelio. Jesucristo, el Hijo de Dios, haciéndose hombre, viviendo entre nosotros, compartiendo como hombre, viviendo como hombre, sufriendo las mismas dificultades que cada una de las personas que caminaban alrededor de él, teniendo las mismas tentaciones, pero soportándolas y siendo victoriosos sobre ellos, llegando a cumplir con el propósito y el proyecto que Dios tenía para la humanidad. El único camino que había para que el hombre se pudiera volver a reconciliar con Dios. Jesucristo, su Hijo, que iba a ser justamente el sacrificio perfecto, porque no tenía mancha, no había carga, no había pecado. Dice, al que no conoció pecado, escribe uno de los apóstoles más grandes, el apóstol Pablo, dice, le fue hecho pecado por cada uno de nosotros. Por eso David nos cantaba, solo Él pudo redimirme del pecado. Así que el corazón del Evangelio, de los Evangelios, está en el Señor Jesucristo, en su vida, en su entrega, en lo que hizo por nosotros. Pero no que quedó ahí en esa cruz, sino que, como nos enseña la palabra y la creemos, al tercer día estaba profetizado, Él habría de resucitar. Y luego de desarrollarse por 40 días, dice la palabra de Dios, con pruebas indubitables de que estaba vivo, de que había resucitado, dice, luego ascendió a los cielos para sentarse a la diestra, a la derecha del Padre, ahí está el Señor Jesucristo, y dice que intercede por nosotros. Esa es la palabra que nosotros creemos que hemos recibido. El corazón de los evangelios, pero el corazón de toda la palabra de Dios, que está dividida en dos pactos, lo que llamamos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hay una palabra fuerte ahí que está desde el comienzo y tiene que ver con la fe. En el Nuevo Testamento, en uno de los escritos, uno de los versículos ahí dice así, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Quiere decir que la fe toma una presencia fuerte en esta instancia, porque por el desarrollo de esa fe que nosotros depositamos y confiamos en que la palabra es cierta y verdadera, vamos hacia el principio, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando vemos todo el desarrollo de la palabra de Dios, sobre todo en el Antiguo Testamento, siempre hay una palabra que Dios soltaba para el pueblo, donde el pueblo tenía que hacer algo con esa palabra que recibía. O la recibía o la rechazaba.
o se movía en fe o se movía en incredulidad. Justamente cuando el pueblo de Israel estuvo esclavo más de 400 años en Egipto, cuando llegó el momento, se soltó una palabra de fe de cómo iba a ser el tiempo de la liberación y de lo que tenían que hacer. Con el momento cuando reciben la palabra que tenían que sacrificar ahí un cordero, tenían que pintar los dinteles de las puertas con la sangre del cordero y tenían que comer ese cordero. Porque el ángel de la muerte habría de pasar y donde viera esa señal que había sido instalada como una manifestación, como una confesión de su fe, de haber creído la palabra, eso era lo que promovía que el ángel de la muerte pasara y pasara de largo. Eso es lo que significa la Pascua. Pascua es pasar, pasar de largo. El ángel pasaba y decía, en esta casa creyeron, recibieron la palabra, la creyeron y accionaron y confesaron esa palabra cuando sacrificaron el cordero, pintaron los dinteles de las puertas. Siempre la palabra de Dios está confirmada con un mensaje de Dios que Él suelta para los hombres y los hombres tienen que hacer algo con esa palabra. Yo había estado pensando en el apóstol Pablo, un hombre que fue un perseguidor, en principio tenía otro nombre, era Saulo, y era un perseguidor de la iglesia que se había comenzado a desarrollar luego de la ascensión del Señor Jesucristo, y de perseguidor se transforma en un seguidor, porque tiene un encuentro con el mismo Señor Jesucristo resucitado, y allí en ese encuentro su vida es transformada y su vida es cambiada. Y este apóstol es el que escribe la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. Entre una de las cartas que él escribe, que es la epístola o la carta a los romanos, esta carta ocupa el 6º lugar en el orden cronológico de los escritos del apóstol Pablo. Y esta carta a los romanos fue escrita desde la misma ciudad de Corinto durante la tercera visita del apóstol Pablo. En esa tercera visita, el apóstol Pablo escribe esta carta para los romanos. Pablo tenía la intención de visitar la ciudad de Roma y, por supuesto, posiblemente era su deseo que los cristianos que estaban y vivían en la ciudad de Roma tuvieran un adelanto de su propia declaración hecha por él mismo de las grandes doctrinas de la gracia. Eso motivó a que el apóstol Pablo escribiera esta carta. No voy a estar referido el mensaje, está relacionado con 3 versículos que yo quiero mencionar ahora y compartir con ustedes, que luego me llevaron a una historia del Antiguo Testamento, porque dijimos que la fe es el motivo central, el creerle a Dios es el motivo central para la vida del hombre, es el desarrollo para la vida del hombre. Así que yo les menciono 3 versículos que están en el libro, en la carta escrita a los romanos en el capítulo 10, versículos 8, 9 y 10. Y ahí vamos a destacar o resaltar 3 cosas y vamos a pasar luego a la historia que nos va a ocupar en esta mañana. Allí dicen estos versículos. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, dice el apóstol Pablo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Bueno, rápidamente, 3 cosas que resaltamos acá de lo que está diciendo el apóstol Pablo. En primer lugar, él les dice, bueno, les está escribiendo y les manda este mensaje. Le dice, esta es la palabra, dice, de fe que predicamos. No soltamos una palabra de angustia, de desesperanza, de desilusión. Dice, les envío una palabra de fe.
Hay mucho mensaje que está suelto en este tiempo y que recibimos por todos los medios de la tecnología. Desde que encendés o conectás el televisor, donde mirás tu celular, donde entras en todos los sitios que hay ahí, continuamente hay mensajes que nos son enviados. Algunos aparentemente tienen la función de informar solamente. Otros son mensajes que no solo informan, sino que quieren formar. Y algunos invaden aspectos de nuestra vida muy fuertemente. Y algunos de esos mensajes a veces hasta conmocionan nuestras vidas. Entonces, Dios, dice acá el apóstol Pablo cuando le escribe a los romanos y nos habla en esta mañana a nosotros, bueno, esta es la palabra de fe que predicamos. Hoy, en esta mañana, también vamos a soltar un mensaje, pero nosotros vamos a soltar una palabra de fe para tu vida, una palabra de esperanza, una palabra que te va a hacer mirar el mañana con la garantía y la seguridad que lo que Dios dice es verdadero y que tiene un mensaje especial y particular para vos, que tenés que estar abierto para recibirlo y para escucharlo. Pero es una palabra de fe, es una palabra fuerte de Dios para tu vida. Lo segundo que quiero resaltar, que dice acá y pone énfasis en creer en el corazón. Dice que si creyeres en tu corazón, dice, y da un mensaje que tienes que creer. Bueno, creer en el corazón y quiere desarrollar la importancia de la fe, la importancia de creerle a Dios, porque este es un mensaje de Dios. En esta mañana vas a recibir una palabra de fe y vas a tener que tomar una decisión. Esta es una palabra de Dios que viene para tu corazón y que vos tenés que anidarla ahí, vas a tener que creerla, porque tiene consecuencias. Y siempre que le creemos a la palabra de Dios, trae consecuencias poderosas y maravillosas para nuestra vida. Y lo tercero que quiero resaltar, lo hace o pone el énfasis en confesar con la boca, creer con el corazón y confesar con la boca. No está queriendo decir en el hecho de encontrarte en un lugar aislado con una persona y contarle algo, sino confesar esa fe que se ha depositado y se ha anidado en tu corazón. Esa palabra que has recibido de Dios, que la has creído y que hay que tomar una decisión en un momento y confesar con la boca, expresar con palabras. La palabra es el sonido articulado que producís cuando soltás, cuando decís tu pensamiento. Y tu pensamiento tiene que ser, yo creo lo que Dios está diciendo para mi vida en esta mañana. Así que esto vino de Dios, estos versículos, y el Señor me hablaba, ir reflexionando en la importancia de las consecuencias maravillosas y poderosas que nos siguen de creerle a Dios y de confesar esa fe en el Señor, es que me mostró el Espíritu Santo de Dios una historia. Eso fue una madrugada de esta semana. Pero cuando me mostró, yo decía, ¿qué tiene que ver esto con estos versículos de Romanos? Y estuve ahí medio conmovido, así que oré y después me volví a dormir. Pero al otro día, a la otra madrugada, en la otra noche, el Señor me vuelve a despertar y me vuelve a traer los mismos versículos de Romanos y me vuelve a traer la misma historia y empezó más o menos a darme claridad acerca de lo que Él quería que compartiéramos nosotros este domingo. Y esta palabra que hoy llega para vos de manera tan directa, seguramente en unas horas, y no muchas, llegará al corazón de muchos. Confío que lo que Dios me dijo es verdad. Y esto hará que muchos conozcan a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Así que la historia que quiero que compartamos está en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20, versículos del 1 al 25, involucra a un rey, al rey Josafat. Cuenta una de las aspectos de la historia y de las cosas que él tuvo que vivir en aquel tiempo junto con el Señor y con el pueblo. Así que el pasaje podemos leerlo si quieren,
porque después voy a ir diciendo algunos principios o voy a resaltar algunas cosas que serán importantes. Eran importantes para la historia y serán importantes para nosotros también. Dice que pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otro de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Estaba la referencia del lugar donde se encontraban. Entonces dice, él tuvo temor, Josafat. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Era toda la región. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat, puesto en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová y delante del atrio nuevo, y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre los reinos de las naciones? ¿No están en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasara Israel cuando venía en la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los tocase. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová. Todos, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, y da la referencia de su descendencia, que era un levita. Y dice, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo, oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén y tu rey Josafat. Jehová, Dios os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Y no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Dice, salgan mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Jehová se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y con alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, tengan fe y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen
y otros que alabaran a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Dios puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Era una confusión tremenda ahí entre ellos. Y cuando hubieron acabado con los de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Luego vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y ahí estaban en tierra muertos. Ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo, hallaron entre todos ellos muchas riquezas con las que habían venido, alhajas, vestidos, y tomaron para sí tantas cosas que no las podían llevar. Y 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Bueno, esta es una historia interesante que el Señor me llevó a aplicar en cuanto a las cosas que resaltamos que escribió el apóstol Pablo y que debe ser la vida del cristiano. Como dijimos, creer y confesar la fe que decimos haber recibido. Así que acá tenemos una historia donde dice que los hijos de Amón y de Moab vinieron contra Josafat. Amón y Moab eran 2 pueblos que se formaron y eran parientes del pueblo de Israel. Amón y Moab fueron 2 de los hijos, eran 2 hijos de Lot, el sobrino de Abraham. Así que estos eran parientes de los israelitas. Y cuando Israel cruzó todo el desierto, saliendo de Egipto, Dios había tenido una consideración para con ellos. Y como el pueblo de Israel venía en poder para ir hacia Canaán, Dios le dijo, bueno, a los moabitas y a los amonitas no los toquen, no hagan nada con ellos. Pero ahora que habían pasado muchos años, los amonitas y los moabitas unieron fuerzas y se juntaron con los del monte de Seir y unos muchos más, y cruzaron el mar y se venían para atacar, para invadir la región de Judá. Dice el pasaje, que esto, una de las cosas que quiero empezar a ir remarcando, que Josafat, cuando recibió la noticia, dice que tuvo miedo, que Josafat tuvo temor. Es parte de la fragilidad humana el temor. Todos en algún momento tenemos temor. A todos alguna cosa tal vez imprevista, impensada, o una circunstancia que nos puede sobrepasar, a veces nos trae temor. Dios siempre se encargó de hablar en cuanto al temor. Y David, el rey David, que escribió tantos salmos y que también pasó tantas instancias de lucha y de dificultad que atemorizaron su vida, había aprendido dónde residía y a quién tenía que buscar cuando un espíritu de temor venía sobre él. David escribe en uno de sus salmos y dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores, no de alguno de ellos. Él estaba dando a entender que en muchas oportunidades, muchos temores habían asaltado, como digo yo, su pensamiento, porque siempre el centro de ataque es nuestra mente, lo que consideramos, lo que pensamos. Ahí es donde el diablo a veces viene, ¿no?, para instalar pensamientos contrarios a lo que Dios nos da. Y entonces dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró, arrancó de mi mente todos los temores que venían a mi vida. Hoy también vamos a vivir o estamos viviendo tal vez alguna circunstancia o experiencias que puedan producirnos temor. Primera palabra de Dios para tu vida en esta mañana, tenemos que aprender a buscar a Dios, porque la promesa de Dios es que Él iba a librarnos de todos nuestros temores. David avanzó más y dijo, busqué a Jehová y Él me sacó, me libró y arrancó de mí todas mis angustias.
porque la consecuencia del temor es una angustia. Y viene Dios y dice, si me buscas, me vas a encontrar. Y cuando me encuentres, yo voy a vivir dentro tuyo. Y voy a arrancar tus temores y voy a librarte de todas tus angustias. Seguidamente dice que Josafat, en medio de esa circunstancia, lo que le estaba pasando, y en medio de esa emoción tan fuerte, dijo, no, yo voy a humillar mi rostro. Qué tremendo que un rey que tenía toda la autoridad, porque en los tiempos de la monarquía el rey tomaba decisiones y tenía decisiones sobre la vida de las personas. Ahora el rey estaba en debilidad, pero no tenía purito, podríamos decir, o no tenía vergüenza para demostrar ante el pueblo que él estaba dispuesto a humillarse ante Dios. Se daba cuenta que él no estaba en condiciones de enfrentar este problema y él dijo, yo tengo que humillarme ante Dios. Entonces dice que él se humilló para consultar a Jehová. Puso el ejemplo con su propia vida devocional. Y el pueblo de Judá vio lo que estaba haciendo el rey, que cuando tenía problemas que él no podía resolver, él iba a buscar a Dios. Cuando tengamos problemas, cuando vengan a nosotros cosas que a veces hasta ni entendemos por qué llegan, como esta situación tan difícil que vive la humanidad ante una pandemia que nos tiene encerrados, que pareciera que nos mantiene esclavizados, que trata de infundirnos temor, que no sabemos qué habrá de ocurrir mañana o qué futuro tenemos o si nos volveremos a encontrar, que cuando no sepas lo que tenés que hacer, puedas tener la capacidad de buscar a Dios. Que en tu casa, que tu esposa, que tu esposo, que tus hijos puedan ver que sos capaz de humillarte cuando no sabes resolver algo y que podés buscar a Dios para consultarle acerca de lo que está ocurriendo, de lo que te está pasando, de lo que les está ocurriendo dentro de la propia casa y preguntarle a Él qué es lo que tenés que hacer. Pero no se queda solo con eso. No se queda solo con el temor, no se queda solo con que entiende que tiene que humillarse y aún hacerlo delante de todo el pueblo, sino que él decide convocar a un ayuno. Él decide convocar a todo el pueblo y lo reúne para que el pueblo pueda buscar de Dios. Y llamó a la nación a que expresara humildad y dependencia de Dios a través de este ayuno público. Se ve que Josafat entendió. Algo hay cuando el pueblo busca a Dios, algo sucede cuando el pueblo ayuna que a Dios le agrada o que desata poder de parte de Dios a favor de los que le buscan. Miren, el Señor Jesucristo, en un momento, en una de las tantas experiencias que vivió, nos relatan los evangelios, Él explicó claramente la importancia que había justamente en la relación de la oración y del ayuno. Y entonces, en una de las historias, dice que había un hombre que tenía un hijo que estaba endemoniado, y ya Jesucristo había impuesto las manos sobre los discípulos y les había dado potestad para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para predicar el evangelio, pero en este caso le traen a los discípulos un chico endemoniado y ellos no pueden hacer nada. Jesucristo viene y este hombre corre hacia Jesús y le dice, bueno, llevé mi hijo a tus discípulos y ellos no pudieron hacer nada. Jesucristo, bueno, tiene una reacción así, una palabra para ellos, y tomando autoridad sobre el espíritu que gobernaba a este muchacho, produce la liberación del muchacho. Cuando los discípulos hablan con Jesús y le preguntan por qué ellos no habían podido lograr esto, Jesús le dijo, este género solo sale con oración y con ayuno. Quiere decir que el ayuno y la oración nos acercan al corazón de Dios y nos ponen en línea directa con el poder de Dios. Esto es lo que estaba entendiendo Judá. Cuando tengas un tema que no puedes resolver, cuando hay algo que te sobrepasa, mi consejo es que ores a Dios y que también apartes tu tiempo para ayunar. Que dejes las cosas que te interesan de este tiempo, que te apartes tal vez de la importancia de un plato de alimentos, pero que dediques ese tiempo a buscar de Dios, porque en esa instancia Dios promete
colocarse en dirección con vos y bajar una línea de poder para tu vida. Y me llama la atención que sigue relatando la historia donde se presentan Josafat y el pueblo para hablar con Dios. Fíjense que ahí en los versículos que leímos dice así, que se pusieron en pie Josafat, toda la asamblea de Judá, y lo hicieron en la casa de Dios delante del atrio nuevo. Josafat levanta ahí su oración, entiende que ahí está la presencia de Dios y entiende que ahí deben buscar a Dios. Por eso nos conectamos, por eso vamos los domingos al templo, porque ahí es la manifestación pública de la unión de la iglesia, el cuerpo de Cristo visible. Hoy los templos los tenemos cerrados, pero hoy nos estamos manifestando acá como cuerpo de Cristo en la unidad, conectándonos este domingo a partir de las 11 de la mañana, como todos los domingos, para declarar que Jesucristo es el Señor y que Jesucristo reina. Acá están todos, se presentan allí, están delante de la presencia de Dios y Josafat levanta una oración poderosa, pero maravillosa. Una tremenda oración que nosotros leímos antes y relata, porque en esa oración lo lleva a recordar a Dios lo que Dios, por supuesto, conoce, de cómo Dios les había librado en Egipto, cómo Dios les había traído hasta la tierra de Canaán, cómo Dios les había dado esa tierra, cómo ellos, siguiendo lo que Dios les pidió, no se habían metido con los amonitas y los moabitas en todo su camino de Egipto hasta Canaán. Y cómo ahora ellos venían a tomar esa tierra que Dios le había concedido y dado en promesa, le dice a Abraham, tu amigo. El versículo 9 me llama la atención. Y esto quiero resaltarlo en esta mañana. Porque ellos estaban en la casa de Dios. Estaban parados, plantados delante de Dios. Todos unánimes, juntos, no faltaba nadie. Todos con el mismo sentir, con el mismo pensamiento, con el mismo deseo en su corazón de acercarse a Dios. Y él dice así, si mal viniere sobre nosotros, miren lo que dice, 1, o espada de castigo, como si algo nos pasa porque hemos hecho algo que te desagradó. Dice, o pestilencia, una enfermedad, o hambre, dificultades económicas. ¿Qué vamos a hacer? Nos presentaremos delante de esta casa y nos presentaremos delante de ti. Y a causa de nuestras tribulaciones lo haremos. Y vamos a clamar a ti. Y creemos que vos nos vas a oír. Y creemos que vos nos salvarás. ¿Podrá ser que te esté pasando alguna de las cosas o nos estén pasando alguna de las cosas que Josafat tantos años atrás le dice a Dios en la oración? ¿Ha venido un mal sobre nosotros, sobre tu vida? Tal vez una disciplina. ¿Hay enfermedad? ¿Hay dificultades económicas? ¿Hay hambre? Bueno, es tiempo de que la iglesia de Dios, como cuerpo de Cristo, se presente ante Dios con la convicción, con la seguridad que estamos clamando exclusivamente a Dios, que no estamos confiando en lo que otros puedan hacer por nosotros, que clamamos a Dios y que creemos que Él nos va a oír y que confiamos y creemos que Él salvará a su pueblo. Es tiempo de que en fe y humillados nos presentemos ante Dios. La iglesia debe humillarse y tiene que presentarse con un corazón pleno y lleno de fe al Dios Todopoderoso que lo ha prometido. Y Josafat cierra su oración reconociendo que no tienen fuerzas para enfrentar lo que viene. O sea, tengo un ejército, tengo algunos recursos, pero me doy cuenta que con lo que cuento no alcanza, que lo que tengo no va a servir,
que con lo que tengo no puedo enfrentar una dificultad tan grande. Y no solo eso, reconoce que no sabe lo que puede hacer. ¿Saben lo que es que un rey se plante ante la gente en una oración? Está toda la asamblea ahí. Nosotros decimos, bueno, el presidente es el último que puede llegar a decir, no sabemos lo que vamos a hacer. Este es el rey. Todos están esperando que el rey diga, haga algo que lo saque de esta situación del apuro. Y él se pone a orar y le dice, no tengo recursos, no sé qué tengo que hacer. Pero dice lo más maravilloso que estaba en su corazón. A ti volvemos nuestros ojos. Esa es la expresión más maravillosa que él podía decir en esa mañana. A ti volvemos nuestros ojos. Y yo pensaba en David cuando escribe el Salmo 121, dice, alzaré mis ojos a los montes, dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Parecía una conexión tan perfecta en la expresión de Josafat y el Salmo de David. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que ha hecho los cielos y la tierra. Y cierra este evento, este momento, con una imagen que me conmueve. Dice, y todo Judá estaba en pie delante de ¿quién? Delante de Dios. No lo que quisieron, no lo que les gustaba, no lo que les parecía, no los que no tenían que hacer otra cosa que tal vez era más importante, no los que pensaron que tal vez había otra manera de salir del apuro. Dice, todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Que toda tu casa, en los tiempos de apuro, cuando te presentes ante Dios, estés parada delante de la presencia de Dios. Pero dice que ahí había un hombre, en medio de toda la multitud, un nombre extraño, el nombre de Jaasiel. Y este hombre Jaasiel era perteneciente a la tribu de los levitas. Hay toda unas generaciones para contar allí, que sería extenso y no es el momento. Pero bueno, los levitas eran los encargados bajo la supervisión de los sacerdotes de haber cuidado el tabernáculo y todas las cosas del tabernáculo, y ahora eran los responsables de guardar y llevar adelante todas las cosas que estaban relacionadas con el servicio en el templo de Dios, en la casa de Dios. Y el grupo que estaba allí reunido era enorme, porque dice que era todo el pueblo de Judá estaba reunido ahí. Pero el Espíritu de Dios no vino sobre todos, vino sobre un solo hombre en este tiempo. Vino sobre Jaasiel, un hombre que seguramente estaba conectado con Dios, al que Dios miraba y al que Dios dijo, tengo una palabra que darle a este pueblo y te voy a usar a vos. Quiero decirte en esta mañana que Dios, en medio de tu desesperación, en medio de toda tu angustia, en medio de tu tristeza, en medio de tu soledad, en medio de tu incertidumbre, va a levantar a un hombre, a una mujer, que te va a dar una palabra de Dios que deberás creer. Y hago fuerza en esto. Cuando no sepas qué hacer, Dios levantará un hombre y una mujer que te traerán una palabra de parte de Él. Pero deberás creer esa palabra. Y se para este hombre Jaasiel acá y le dice a Jerusalén y al rey Josafat, dice, bueno, no teman ni se amedrenten delante de esta multitud tan grande. O sea, no minimiza lo que está pasando. Porque a veces hay quienes nos traen mensajes esperanzadores
intentando minimizar. Bueno, el problema no es tan grande, la dificultad se puede sobrellevar. Él no viene a minimizar lo que está pasando. Él reconoce que viene una multitud grande, pero él les viene a decir que no tienen que tener temor ni amedrentarse ante la gente que viene, porque Dios iba a pelear por ellos. Dios te dice en esta mañana también, no temas delante de una dificultad tan grande, porque no es tuya la guerra, sino que es de Dios. Dios viene a pelear tus batallas en este tiempo, en esta mañana. Tal vez vos mirás hacia adelante y pensás que es muy grande lo que viene y no vas a poder resolverlo. Y no sabés cómo vas a sacar tu familia adelante. Pero viene el Señor y te suelta esta palabra y te dice, no tengas temor. El problema sí es grande, es verdad. Pero Dios habrá de pelear tu batalla. Dios pelea tu batalla en este tiempo también. Y qué tremendo que Dios no siempre explica lo que va a hacer, pero ahora empieza a darles órdenes precisas, porque le dice así, mañana van a descender contra ellos. Versículo 16. Ellos van a subir por la cuesta de Cis y los van a hallar junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Qué tremendo que Dios tenía conocimiento claro de lo que el enemigo iba a hacer. O sea, Dios ya sabía cuál era la estrategia que iba a utilizar el enemigo y por dónde iban a venir, que se lo está anticipando al rey Josafat y se lo está diciendo a todo el pueblo. Le está diciendo, miren, la estrategia de ellos de guerra que van a utilizar es esta. Pero ustedes, dice, mañana van a descender contra ellos, se van a levantar, van a estar allí. Y no se preocupen porque no necesito que ustedes peleen esta batalla. No va a haber oportunidad para que peleen. Pero en esa expresión de que ellos no iban a tener que pelear, no quería decir, sin embargo, que no hubiera nada que ellos no tuvieran que hacer. Lo que ellos tenían que hacer era un paso significativo de fe. Era que se tenían que parar y tenían que permanecer quietos y tenían que creer que iban a ver la salvación de Jehová ante el ataque de un enemigo tan grande. Eso era lo que tenían que hacer. No se necesitaba una acción física, sino se necesitaba una manifestación y una acción de fe. Y dice que cuando termina este hombre Jaasiel de dar la palabra, dice que Josafat se inclinó su rostro a tierra, así todo Judá, y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Dios. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y los de Coré para alabar a Dios, al Dios de Israel con fuerte y alta voz. Así que primero adoraron con la postura de sus cuerpos en una manifestación de reconocimiento de esa palabra, que la estaban creyendo. Josafat se inclina, todo Judá se inclina, todos los moradores de Jerusalén se inclinan y empiezan a alabar y adorar, ahí, adorando ellos. Y cuando el pueblo se inclina, dice que se levantó lo que sería, y diríamos, los líderes de la adoración levita, y empezaron a cantar y a alabar a Dios. Y no lo hicieron timoratos ahí, sino dice que lo hicieron con fuerte y con alta voz. Voy a cerrar para unir los dos pasajes. Versículo 20 dice, y cuando se levantaron por la mañana, se levantaron. Hay un espacio de tiempo ahí, entre el tiempo de la palabra profética que cae a través de Jaasiel, toda la asamblea ahí, todos inclinados, los levitas se levantan y empiezan a cantar y adorar, y después se van todos. Y ahí hay un espacio de tiempo donde el enemigo ataca. Como siempre digo, cada vez que recibís una palabra,
el enemigo se prepara para robarte esa palabra. Por eso dice en la parábola del sembrador que alguna palabra cayó en lo superficial y vinieron las aves del cielo y se comieron. Quiere decir que vos estás recibiendo una palabra ahora y el enemigo ya se está preparando para ver cómo te roba la palabra. Ahora piensen que ellos habían recibido una palabra de Dios que tenían que creer y aparentemente lo habían creído, pero después vino un espacio de tiempo donde el enemigo pudo intentar robar esa palabra. Pero dice que cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa y se levantaron. Y eso fue lo que demostró que creyeron la palabra de Jahaziel. Cuando decidieron levantarse y cuando decidieron salir a hacer lo que Jahaziel había dicho de parte de Dios, esa fue la demostración de que ellos habían creído a la palabra. Miren, una cosa es profesar fe en medio de una asamblea entusiasmada, otro dice, sí, vamos a hacer esto, y otra cosa es realmente salir y encontrarse con los ejércitos enemigos, sabiendo que no tienen ninguna buena intención para con vos. Pero se levantaron de mañana, no dudaron esa palabra, la creyeron y salieron a hacer lo que Dios les había pedido. Primer concepto. Si crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿a quién? A Jesucristo, a su Hijo. Esa era la profecía, que al tercer día habría de levantar. Miren, muchos habían muerto antes que Jesús y algunos de ellos fueron resucitados. La hija de Jairo fue resucitada. El hijo de la viuda de Naín fue resucitado. Lázaro fue resucitado por Jesucristo. Dorcas fue resucitada por Pedro. Eutico por Pablo. Pero todos ellos volvieron a morir. Dice la palabra que el único que murió y resucitó y no vuelve a morir es Jesucristo. Resucitado en el poder del Espíritu Santo de Dios. Y Pablo, que iba a darles una palabra a los romanos allá y les soltaba a los cristianos que estaban en ese lugar, hablando de las gracias extensivas de la misericordia de Dios, les dice, si creyeres en tu corazón que Jesucristo murió, pero Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y acá, y uniéndolo, Josafat empieza a exhortar al pueblo, porque cuando dice que se levantaron y empezaron a salir, dice que mientras salían, Josafat, estando en pie, le dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, no duden. La palabra que soltó a través de Jahaziel es verdadera, es genuina, es irrevocable, se ha de cumplir. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. En ningún otro lado, ninguna otra palabra les puede dar seguridad, ni les puede dar confianza. Créanle a Dios y estarán seguros. Y dice, y crean a los profetas y serán prosperados. Le estaba diciendo, bueno, creer al profeta era como creerle a Dios. Y esto sigue siendo lo mismo hoy, en este tiempo, ahora. Cuando le creemos a la palabra de Dios, es como creerle a Dios mismo. Primer concepto. Y segundo concepto. Dice Pablo, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Si confesares con tu boca. Si confesares con tu boca esa fe que está anidada en tu corazón, que crees que es cierto, que es verdad, que es genuino, que no había otra manera, que Dios iba a manifestar en carne cuando llegara el tiempo, iba a ser la persona de Jesucristo, que al que no conoció pecado iba a ser pecado por nosotros, que no tenías recursos ni maneras de volver a conectarte con Dios, pero Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí.
Cuando eso que escuchaste lo recibiste y está en tu corazón, en tu pensamiento, y lo podés confesar, lo podés declarar y lo podés decir a viva voz. Dice, entonces, serás salvo. Y yo pensaba, este pueblo, ¿qué tenía que confesar? ¿Qué iba a confesar ahora? Ya había dado su manifestación de fe, ya había creído la palabra de Dios. Tenemos un ejército, había que creer esa palabra, que vas a enfrentar a un enemigo extremadamente numeroso y armado, y teniendo un ejército que tal vez no era tan importante, pero por lo menos tenías algo, le ibas a decir al ejército que se quedara atrás y vos ibas a salir con instrumentos y con tu voz a cantar y que Dios se iba a manifestar y te iba a traer la victoria. Había que creerlo. Si creyeres en tu corazón, el pueblo lo había creído, por eso había salido. Pero ahora, ¿qué tenía? ¿Qué debía confesar? Tenía que confesar su fe de que le había creído a Dios, que Dios iba a pelear esta batalla por ellos. ¿Y cómo lo iba a confesar? Con lo que Dios les dijo ahí. Les dijo a la gente armada que se quedara atrás y a ellos que estaban adelante que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. El estribillo de la canción era, no descansamos en nuestros méritos o en nuestras condiciones o en los recursos que tenemos, nosotros confiamos y descansamos en la interminable misericordia de Dios. Esta es la fe que confesamos en este tiempo de tanto conflicto, de tanta dificultad. No confesamos que aún tenemos alimentos en nuestras heladeras, nosotros confesamos y declaramos que confiamos en la interminable misericordia de Dios que será derramada sobre nosotros, su iglesia, su pueblo. Amén. Para finalizar la historia, Dios no les dijo con qué estrategia le iba a dar la victoria. ¿Y la estrategia cuál fue? Envió un espíritu de confusión al campamento del enemigo. El enemigo estaba tan bien armado que ya hasta había preparado emboscada para cuando ellos pensaban, lo lógico era que Judá tendría que salir con su ejército. Y ellos ya habían preparado, tenían su estrategia con sus emboscadas armadas para que el ejército de Judá cayera ahí y ellos lo pudieran destruir. Pero Dios envía un espíritu de confusión de tal manera que dice que ellos se confunden y empezaron a utilizar sus propias emboscadas entre ellos. Y dice que los de Amón se levantaron y mataron a los de Seh. Y cuando terminaron con esto, fueron por los de Moab. Y terminaron matándose los unos a los otros. Y después termina el relato diciendo que la victoria fue tan grande que cuando el pueblo de Dios desde el lugar de altura pudo observar lo que pasaba y vio que estaban todos muertos, y siempre que los ejércitos venían con cosas y elementos y riquezas, dice que 3 días estuvieron recogiendo botín con joyas y alhajas, tal vez habrían venido en el camino ya trayendo otras batallas y conquistando otros lugares y trayendo botines de otras ciudades y de otros pueblos. Pero ahí fue el pueblo de Israel y dice que 3 días trayendo botines y acumulando cosas para el pueblo. Pero volviendo al comienzo, esta es la palabra de fe que predicamos. Creer y confesar. Y Josafat y el pueblo de Judá creyó a Dios, porque vino una palabra y la creyó. Pero no solo la creyó, sino que confesó esa fe. Y fueron salvos por esa fe de la invasión de los enemigos. Porque no se quedaron solo con creerlo, sino que se plantaron y la manifestaron declarándola con su boca. Bueno, en este día, en esta mañana, vos que te conectaste o que vas a estar viendo este video, el Señor sale a tu encuentro.
En esta mañana el Señor te sale al cruce del camino. El Señor te sale en medio de tu circunstancia. Tal vez estás con miedo. Tal vez tenés temores. Tal vez tenés dudas. Tal vez tenés inseguridad de lo que habrá de pasar en unos meses. Tal vez tenés dificultades económicas. Tal vez estás triste por la separación de los que amás y no podés ver. Tal vez te toca pasarlo solo. Y hay espacios de soledad. Y no sabes qué hacer. Tal vez tu salud está endeble también. O la posibilidad de la pérdida de tu trabajo. O tal vez estás angustiado por el encierro. O tal vez estás entrando hasta un estado medio de depresión, producto de esa angustia del encierro, que te parece que te esclaviza. Jesús, al igual que a otro hombre que estaba desesperado, angustiado, porque la hija se estaba muriendo, y fue a buscarlo sabiendo que Jesús tenía los recursos y tenía poder para sanar a su hija, cuando logró encontrarlo, cuando logró explicarle, cuando logró que Jesús se desentendiera del otro que estaba haciendo y se encaminara hacia su casa, llegaron y le dijeron, bueno, que no lo molestara más, que lamentablemente su hija ya había muerto. Pero Jesús, que todo lo escucha, que todo lo ve y que está atento a todo lo que nos pasa, inmediatamente se da vuelta y no sé si solamente le dijo o lo tomó del brazo, porque me da la impresión que si le hubiera tomado esa presión sobre su brazo, pero le dijo, no temas, no temas, cree solamente. Dios nos dice en esta mañana, Dios te dice en esta mañana, vos que me estás escuchando, solo cree y confiesa tu fe en Jesucristo como tu Señor, el que fue levantado de los muertos, el que murió, pero que no quedó allí, sino que fue resucitado con poder y que ahora está a la diestra del Padre y que desde ahí intercede por nosotros. Porque dice la palabra que con el corazón se cree para justicia, pero que con la boca se confiesa para salvación. Padre, gracias en esta mañana. Gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Gracias porque viene en nuestro auxilio. Gracias porque es una palabra de fe. Gracias porque es una palabra de esperanza, de expectativa, de garantía, de seguridad y de confianza. Gracias, Señor, porque esta palabra viene en el tiempo preciso de nuestro momento, de nuestro andar, de nuestra situación, de nuestra circunstancia, de nuestra dificultad. Gracias, Señor, porque en esta mañana entendemos como este Rey, que nos humillamos delante de ti y que aún ante dificultades tan grandes que no podemos enfrentar y aún en oportunidades no sabemos ni qué hacer, Señor, como dijo Josafat, levantamos nuestros ojos a ti y clamamos a ti sabiendo que nos habrás de escuchar y que nos salvarás. Señor, gracias porque siempre levantás un hombre, una mujer, que nos suelta una palabra a la cual nosotros debemos creer. Señor, que hoy esta palabra que ha sido soltada en el poder del Espíritu Santo, ahora pueda llegar al corazón de muchas personas necesitadas, al corazón de los que están enfermos y necesitan sanidad en el cuerpo. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús. A los que están atemorizados, a los que han sido invadidos, Señor, por esa pasión tan fuerte, que hasta tal vez no los deja ni dormir por la noche. Ahora, Señor, que tu palabra llegue con esperanza, con garantía, con seguridad, que puedan creer tu palabra. A los que tienen dudas del futuro, a los que tienen temor por lo que vendrá, a la posibilidad de falta de oportunidades, de trabajos, a las dificultades económicas, Señor, que tu palabra ahora venga
a sus corazones en este tiempo para infundirles aliento, que puedan tomarse con fe de tu palabra en esta mañana. A los que están solos, a los que están deprimidos. Ahora, Señor, visítalos en este tiempo. Que tu palabra los visite, que caiga tu palabra sobre ellos. Espíritu Santo, vos sos el que convence de verdad, de justicia, de juicio. Ahora convence a los corazones que están anhelantes y están abriéndose ahora para recibir tu palabra. Señor Jesús, estás hablando al corazón de aquellos que tal vez conocieron de ti por la historia, pero hoy te les presentás, les salís al cruce del camino, en la encrucijada de su vida, para dejar de ser el Jesucristo, el Jesús histórico, para transformarte en el Señor de sus vidas. Para que ellos puedan confesar que tú eres el Señor, el Rey, el que toma toda autoridad, todo gobierno en medio de sus hogares, de sus vidas, de sus familias. Que como le dijiste a una iglesia golpeando, porque la iglesia no se daba cuenta, pero estabas allí, le dijiste, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Ahora, Señor, de una manera personal, estás golpeando a la puerta del corazón de tantas almas en esta mañana, de tantas personas necesitadas, conectadas y buscando de ti. Pero dijiste, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Señor, que muchos puedan abrir la puerta de su corazón en este tiempo, para que haya comunión. Cuando cenas con nosotros y nosotros contigo, es tiempo de comunión, de intimidad, de disfrute. Señor, confiamos que vos peleás esta batalla por nosotros. Que no es para que nosotros peleemos. Es para que creamos tu palabra. Para que estemos serenos, confiados en lo que Jesús dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo. En esa paz, Señor, nos quedamos quietos, serenos, confiados, seguros. Y confesamos con nuestra fe en esta mañana que creemos que el buen Dios Todopoderoso, que tiene todo gobierno y toda autoridad, peleará nuestra batalla una vez más. Bendícenos, Señor, y sella esta palabra en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y para los que escuchen esta palabra, tal vez por primera vez, si te querés conectar con nosotros, podés hacerlo por la página de Facebook de nuestra iglesia, Camino de Vida. Si ahí te conectás y nos querés dejar un número de contacto, estaremos llamándote y estaremos compartiendo con vos aún más ampliamente y estaremos orando por tu vida. Que Dios te bendiga. Nos vamos a despedir escuchando una canción de adoración en esta mañana. Quiero levantar a ti, maravilloso, milagroso, en ese lugar de tu presencia, y has descendido poder a los que están aquí. Creo en ti, en lo que harás en mí. Creo en ti,
es lo que harás. Quiero levantar aquí mis manos para Dios Jesús, milagroso Señor. En este lugar de tu presencia, que haces sentir tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, que es lo que harás. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, esposo, hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, esposo, Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios.